Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, la fiesta de nuestro Dios, que se le llama Santísima Trinidad porque es uno en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un día propicio para hablar de nuestro Dios, de cómo es la vida de nuestro Dios y cómo tiene que ser nuestra relación con Él. La primera cosa que hay que decir de nuestro Dios es que existe, conocer que Él existe. Para conocer, Dios nos da tres medios: los sentidos, la inteligencia y la fe. Por medio de los sentidos, nosotros podemos ver todo lo que existe, todo lo que hay. Vemos las plantas, los animales, las montañas, el sol, el aire, el agua, ¿verdad? Las personas, las estrellas, la luna, todo lo que pueden ver mis ojos o podemos percibir por todos los sentidos. Pero luego con la inteligencia nos preguntamos: ¿quién hizo todo esto? Porque las cosas no aparecen solas. Esas bancas donde están sentados ustedes, por ejemplo, yo las puedo ver, ustedes las pueden tocar y ver. Pero si nos preguntamos quién hizo estas bancas, no podemos responder: no las hizo nadie, aparecieron solas. Porque se reirían de nosotros si dijéramos eso, porque es una tontería. Las cosas no aparecen solas. Si hay cosas hechas, alguien las hizo. Y todo este universo, si está y tan bien organizado, con tantos elementos, tantas piezas que unidas, armonizadas, hacen funcionar el universo, ¿verdad? Alguien lo tuvo que pensar, alguien lo tuvo que crear, alguien lo tuvo que hacer. ¿Quién hizo todo esto? Y la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos da la respuesta. ¿Qué dice ese versículo? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Ahí está la respuesta a nuestra pregunta: ¿quién hizo todo esto? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces ya sabemos quién hizo todo esto. De hecho, todo esto está exigiendo la existencia de Dios, porque la obra predica la existencia de su autor, la creación predica la existencia de su creador y nos dice: nosotros estamos aquí porque alguien nos hizo, y si nosotros existimos, también existe el que nos hizo, nuestro creador. Y la Biblia dice: fue Dios. Pero eso y poco más podemos conocer sobre Dios con nuestra sola inteligencia, que existe.
También podemos conocer que es muy sabio, porque para hacer todo esto, que es muy poderoso, porque para hacer todo esto, sacando de la nada, que es muy grande, porque imaginen el tamaño del universo. Se habla de un planeta que está a 15 millones de años luz de la Tierra. 15 millones de años luz. Si en un segundo luz, la luz recorre 300,000 kilómetros, le da 6 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Esa distancia recorre 300,000 kilómetros. Imaginen en 15 millones de años la distancia que recorre, que hay de aquí a ese planeta. Dios es grande, muy grande. Eso es lo que se concluye de observar el universo. Pero más de eso ya casi no. La gente ha hecho esfuerzos por conocer algo más de Dios y algunos se han aventurado a decir, seguramente hay varios dioses, uno que hizo el sol, otro que hizo la luna, otro que hizo el agua, otro que hizo el fuego, otro que hizo el aire. Y así, por ejemplo, culturas como la griega concibió la existencia de muchos dioses. Además, concibió la existencia de un rey de los dioses, le llamaba Zeus. Los romanos igual al rey de los dioses le llamaron Júpiter. También los mayas llegaron a pensar que había muchos dioses. ¿Por qué pasó esto? Porque la inteligencia del hombre es muy limitada. Y entonces Dios viene en ayuda de nosotros y nos revela la verdad sobre Él. Y sobre si hay uno o hay varios dioses, Dios nos dice que solo hay uno. Ya algunos filósofos como Sócrates y Aristóteles habían logrado concebir que tenía que existir solo un Dios. Sócrates, por decir eso, lo condenaron a muerte, porque los griegos decían que había muchos dioses. Lo condenaron a muerte. Dijeron que el delito era ser ateo, porque solo creía en un Dios, no en varios. Pero Sócrates estaba en lo correcto, que solo había un Dios. También lo acusaron de pervertir a la juventud, porque a los jóvenes les enseñaba que existía solo un Dios, no muchos. Y Aristóteles también concibió que tiene que haber solo un Dios. Y la Sagrada Escritura viene a confirmar esto. En el Antiguo Testamento Dios hace un esfuerzo por enseñarnos que no hay muchos dioses, que hay uno solo. Dice Dios al pueblo de Israel: escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Solo hay un Dios, no hay más. Los demás que pensabas que eran dioses son criaturas, no son Dios. No existe más que un solo Dios. Y los israelitas comprendieron muy bien esto y lo predicaron, a otros pueblos de que había un solo Dios. Y condenaban a los israelitas que comenzaban a creer en varios dioses. Faltaba todavía enseñar, revelar la otra parte de Dios. ¿Cuál parte? Fue nuestro Señor Jesucristo el encargado de revelar la segunda parte de la verdad sobre Dios. Jesús nos enseñó que en Dios hay 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no se le reveló a los judíos, eso lo vino a revelar Jesús a los cristianos. Y los primeros cristianos surgieron de entre los judíos. Los que aceptaron esto
se hicieron cristianos, pero una gran cantidad de judíos no aceptó. Según ellos, en Dios solo hay una persona divina, y Jesús enseñó que hay tres, que está el Padre, que está el Hijo, que está el Espíritu Santo, y que no son tres nombres de una sola persona, sino tres personas distintas. Por ejemplo, el Padre es una persona divina, distinto del Hijo, distinto del Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. Él es distinto. El Hijo se encarnó en el vientre de la Virgen, el Padre no, el Espíritu Santo tampoco. El Espíritu Santo es la tercera persona divina y no es el Padre, es distinto del Padre, distinto del Hijo, es otra persona. Las tres personas divinas se dieron a conocer varias veces, entre ellas cuando Jesús fue bautizado, apareció el Espíritu Santo en forma de una paloma. El Padre se manifestó dejando oír su voz, dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. También, y el Espíritu Santo, el Hijo, estaba siendo bautizado en el Jordán. En la transfiguración del Señor también se oye la voz del Padre, el Hijo se transfigura y el Espíritu Santo aparece en forma de una nube. Y el día de Pentecostés aparece el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dice a sus apóstoles: me tengo que ir para pedirle al Padre que envíe al Espíritu Santo. A ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Yo voy a ir a pedirle al Padre que envíe al Espíritu Santo. Y así fue. Jesús fue, le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo y lo envió. Ven, cuando Jesús hace oración, habla con el Padre, porque el Padre es distinto de él. Jesús no habla con él mismo, Dios hablando con Dios, con él mismo, no, sino que él está hablando con el Padre. Seguramente también hablaría y habla muchas veces con el Espíritu Santo. Y Jesús de muchas maneras muestra que hay tres personas que son distintas, pero también muestra que hay un solo Dios. Una vez San Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice: hace tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno, un solo Dios, no hay dos dioses, somos uno. El Padre y yo somos uno, así dice Jesús varias veces. También en una ocasión le dice a los judíos: antes de que naciera Abraham, yo soy. Y cuando le pregunta Moisés a Dios allá en el Sinaí, en la zarza ardiendo, ¿cómo te llamas? Dios le dice: yo me llamo Yo Soy. Y Jesús dice: antes de que naciera Abraham, yo soy. Es el mismo Dios, un solo Dios, pero tres personas distintas. Algunas personas no aceptan que haya tres personas divinas. Los primeros, los judíos, ¿verdad? Ellos no aceptaron que Jesús fuera Dios, ni que el Espíritu Santo fuera Dios. Para ellos solo es Dios el Padre. Pero surgió un señor que se atrevió a negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se llamaba Arrio, fundó una secta, el arrianismo. Él decía: solo el Padre es Dios, el Hijo no es Dios. Más tarde surgió otro señor, Macedonio, fundó una secta que se llamó macedonianismo. Él decía: el Padre es Dios, el Hijo también es Dios, pero el Espíritu Santo no es Dios. Pues eso era lo que enseñaba esa secta.
Curiosamente, en aquellos lugares por donde se extendieron estas sectas, pues hubo grandes calamidades, como que Dios los hubiera castigado por esas blasfemias, por decir que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Estas sectas desaparecieron, pero las ideas no, y se mantienen en algunas sectas actuales, entre ellas los judíos, por supuesto, ¿verdad? Pero entre ellas está la secta de los testigos de Jehová. Ellos dicen que solo el Padre es Dios, que el Hijo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, aunque toda la Biblia habla de que Jesucristo es Dios. Y ellos andan siempre con la Biblia. Es más, los testigos de Jehová se hacen llamar estudiantes de la Biblia, así. Pero dicen que Jesús no es Dios ni el Espíritu Santo. Pues no sé qué estudian en la Biblia, porque la Biblia habla de que Jesús es Dios y por ser Dios hace un montón de milagros y resucita con su propio poder y todo, pero ellos son estudiantes de la Biblia y dicen que Jesús no es Dios. Se equivocan, ¿verdad? Como dicen unos, por gusto cargan la Biblia, porque no les sirve para nada. Lo mismo los mormones también cargan la Biblia, pero dicen que Jesús no es Dios ni el Espíritu Santo. Ahí, como dicen, por gusto cargan la Biblia. A lo que más caso le hacen es al libro del Mormón. Entonces, estas sectas, ¿verdad?, tienen estas dos herejías: negar la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo. Decir que Jesucristo no es Dios es una blasfemia, un pecado grave. Decir que el Espíritu Santo no es Dios es una blasfemia. Hay que tener cuidado con esas dos sectas que dicen esas blasfemias, los mormones y los testigos de Jehová. Nunca hay que decir eso. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esa es la doctrina verdadera. Pero no hay tres dioses, sino un Dios y tres personas divinas. Así es nuestro Dios. Hemos oído que si estamos en gracia, somos templo del Espíritu Santo. Pero donde está el Espíritu Santo, están también el Padre y el Hijo. Entonces, no solo somos templo del Espíritu Santo, sino templos de la Santísima Trinidad. Esto nos hace recordar aquello que dijo Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él. No dice vendré, vendremos a Él y haremos morada en Él. Si usted está en gracia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están en su alma, habitan en su alma de modo misterioso. Todo eso es un misterio que supera nuestra inteligencia, pero Dios así lo enseña, ¿verdad? Y si están en nuestra alma en gracia, estamos llamados a adorarlo. Y dice Jesús que la adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad, no como un hipócrita aparentando piedad, no, adorar de verdad a Dios uno y trino. ¿Cuál es la forma de adorar a Dios? Creer en Él, amarlo, sabiendo usted que si está en gracia, está en su alma, ahí en su alma, dígale que lo adora y ámelo con todas las fuerzas de su corazón, con todo el amor del que es capaz. Ámelo de verdad, a Dios uno y trino. Creer en Él, amarlo y obedecerlo. El que me ama cumplirá mi palabra. Si usted cree en Dios que vive en su alma, si usted ama a Dios, si usted obedece a Dios, entonces lo está amando en espíritu y en verdad. Tenemos que lograrlo
Que el Señor nos ayude, que la Virgen interceda por nosotros, que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,